Nada, tocó, después de que me daban 80 millones de pesos por la miscelánea, me decían que me la compraban, terminé vendiéndola en 6 millones de pesos. Nada, quedamos en la calle. Entonces saca un montón así grandísimo de cartas y empieza en su familia, mujer, a mí. Me dice, en su familia hay una persona muy allegada a ustedes que ha dejado de comer carne por hacerles trabajo de brujería. Era la mujer de uno de mis hermanos, para ese momento. Y había allí un altar lleno de veladoras negras. Y yo tenía un rosario que habíamos comprado en un congreso. Yo tenía mucho miedo. Y uno de ellos me dice, quítate esto, no puedes entrar con esto, quítate. Cuando mi esposo volteó el sofá y rompió la tela, eso que estaba dentro saltaba. Y le dice, le hago este trabajo de brujería para que su vida sea una total desgracia y en todo le vaya mal. Con nombres y apellidos, sobre todo que esto trae mucha ruina. Acudir a estos lugares, si uno supiera, y vuelvo y lo digo como lo dije al comienzo, si yo hubiera visto un testimonio, una persona que se sentara y contara esto, yo, ¡ah! Una alarma. Hola familia, ¿cómo están? Qué alegría nuevamente. Otro testimonio en Regálame tu historia. Por aquí nuevamente, esposita. Qué belleza poder llevar estas historias de vida. A todos les decimos que nos regalen, que le regalen a todo el mundo la oportunidad de escuchar estos hermosos testimonios. Tú no sabes a quién le podrías regalar esperanza, eh, una ilusión de poder seguir adelante o de ver que se puede tener un cambio en la vida, porque todos los testimonios son tan hermosos que todos tienen algo muy positivo que contar. Qué tan lindo. Cierto que es muy hermoso, Esos son los Alcira. ojos de la esposa. Hermoso. Sí, familia bella. Bueno, lo importante es que si tú también tienes ese llamado en tu corazón de regalar este testimonio, tu historia, de dar gloria a Dios, nos escribas al correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com. También debes compartir, suscribirte al canal para apoyar el apostolado Ujú. y dejarle un hermoso mensaje al Cira ahí en los comentarios. Alcira dijo algo cuando estábamos conversando antes de grabar, que es con lo que yo quisiera hacer la introducción, y es, si yo hubiera escuchado un testimonio así como el mío, con lo que a mí me sucedió, yo no hubiera caído en esto y no nos hubiera pasado todo lo que nos pasó. Entonces, yo dije, wow, o sea, creería yo que esa es la intención que tiene el Señor, que tú, que vas a escuchar esta historia y te esté rondando por ahí como esa tentación de caer en esto, diga, no, eso no es bueno, porque puedo terminar como terminaron Alcira y su esposo. Así que yo no voy a adelantar más, No pero contemos más porque ya este espacio es tuyo, Alcira. Cuéntanos tu historia. Bueno, buenas tardes, Alex y Ana, muchas gracias por el espacio tan bonito, por esta oportunidad. Y bueno, quiero contarles, mi nombre es Alcira Cabra, Caro, nací en un pueblito llamado Moniquirá, Boyacá. Mi madre nos trajo de allí, yo tenía 3 años y todo el tiempo he vivido acá en Bogotá, o sea que soy Rola, nacida en Boyacá, criada en Bogotá de Rola. Bueno, quiero contarles que tengo 4 hijos, fui mamá de 15 años, tengo 2 hijas súper grandes, tengo dos mujeres y 2 hombres. A la edad de 15 años, 16 años tuve mi primera hija y a los 17 años tuve la segunda hija. Que con un hombre que era, pues pensaba yo que con él iba a terminar viejita, lo amaba con mi alma y mi corazón, pero pues no era ahí. Viví con él 4 años. Fueron los años más difíciles de mi vida. Estos 4 años fueron muy duros, muy difíciles. Y en el año 1987, por gracia de Dios, conocí a mi esposo, o con el que vivo hoy, me casé. Con él tengo 2 hijos, llevo 38 años viviendo con él. Vivimos 10 años en unión libre y gracias a Dios en el año 97 nos casamos y tenemos un hijo de 35 y uno de 32. Él me ayudó, por supuesto, a criar a mis 2 hijas grandes. Mis 2 hijas, la una es psicóloga y la otra es abogada. Y definitivamente papá no es el que engendra, sino el que cría, porque mi esposo, a mis hijas les falta solo su apellido y su sangre. Él me ayudó a criar las personas que son hoy. Bueno, quiero contarles mi historia.
y como lo dije a los esposos Ana y Alex, si hubiera habido alguien que hubiera contado esta historia cuando mi esposo y yo caímos en esto en el año 2010, no hubiéramos cometido semejante error, semejante locura. En el año 2005 compré una miscelánea a una persona que me la vendió, era un negocio muy bueno, vendía, para ese momento vendía 800.000 pesos diarios, 700, el fin de semana vendía 1.200.000. Este negocio nos dio para comprar, mi esposo fue conductor toda la vida, ya hoy en día está jubilado. Este negocio nos dio para comprar una buseta, nos dio para comprarnos una casa, nos dio para pagarle universidad. Mi hija grande estudiaba medicina, la otra estudiaba en manualidades artísticas. Bueno, mi hijo grande estaba en 11 y el más chiquito estaba en octavo. De un momento a otro este negocio era tan bueno, lo abríamos a las 5 de la mañana y lo cerrábamos a las 10 de la noche. Este negocio nos daba para pagarle universidad a mi hija grande, universidad a la otra, bueno, ella estudiaba en Distrital, colegio privado a mis dos hijos. Nos fuimos a vivir al local donde estaba el negocio puesto y a mis hijos vivían en un apartamento. Entonces este negocio nos daba, vendíamos para ese momento 2005, 2006, 2007, 2008, vendíamos 32 millones de pesos mensuales. Era un negocio muy bueno. Pero un día las ventas empezaron a bajar de una manera desmesurada, de 870.000, 750.000, empezó a bajar a 630, a 520, a 410, a 300. Entonces yo le decía a mi mamita estaba viva, y yo le decía, mi madre falleció en el 2014, y yo le contaba y ella me decía, mija, a ustedes les están haciendo algo. Y yo le decía, porque yo no creía en esas cosas, yo solamente creía en Dios y ya. Entonces me decía, mija, ustedes les están haciendo algo. Yo le decía, ay mami, deje creer en esas cosas, no crean esas. Bueno, mija, algo pasa. Finalmente, para reducir un poco la historia, terminamos, bueno, este negocio lo tuvimos 2005, 6, 7, 8 y 9. En el año 2009 terminé vendiendo 6.000 pesos. Nada, ya dejamos de pagar las cuotas de la casa, mi hija quedó en sexto semestre en la universidad. Mi hija, la otra también iba en quinto semestre. El único que terminó 11 fue mi hijo. Uno de mis hijos estaba terminando 11 y el más chiquito fue como el que llevó la peor parte. Nada, tocó después de que me daban 80 millones de pesos por la miscelánea, me decían que me la compraban, terminé vendiéndola en 6 millones de pesos. Nada, quedamos en la calle, literalmente en la calle. Entonces nos fuimos a vivir a la casa de mi mamá porque ya pues no teníamos nada. Llegamos a vivir a la casa de mi mamá y un día teníamos una cita con mi esposo en un centro comercial, íbamos a hacer algo de trabajo, los dos sin trabajo, porque yo lo hice renunciar a él a su trabajo para que me ayudara en la miscelánea, teniendo en cuenta que en la miscelánea sacaba fotocopias, pero también vendía productos de Alpina, Nacional de Chocolate, leche Alquería, huevos Oro. O sea, sacaba fotocopias y anillaba y vendía de todo vendía en esa miscelánea, tenía separado papel higiénico familia, bueno, de todo vendía en ese negocio, por esa razón vendía muy bien. Entonces, teníamos una cita con mi esposo y estaba ahí bueno, me devuelvo un poquito. En el año 2003, yo, como les dije al comienzo, pinto cerámicas, entonces fui al colegio de mis hijos y le dije a Monseñor, yo quiero darle de mi tiempo, devolverle al Señor lo que el Señor entrega. Claro, es que ahí yo era de católica de misa de los domingos y ya, pero sin embargo como que el Señor ya como que me estaba golpeando, me estaba timbrando, Alcira, yo quiero devolverle mi tiempo en acción de gracias a nuestro Señor Jesús por todo lo que me da y quiero enseñarle aquí a sus abuelos lo que yo sé. Y me dijo, sí, hable con la coordinadora del ancianato. Entonces yo iba todos los lunes de 8 a 12 y les enseñé a los abuelos a pintar, pintábamos pesebres, pintábamos frutas, pintábamos cosas. Ellos con sus deditos todos torcidos, algunos escuchaban, yo les dictaba clase todos los lunes de 8 a 12. Para mí eso, duré un año, eso fue maravilloso, muy bonita esa experiencia, enseñar lo que yo sabía. Entonces, ahí me devuelvo, ahí conocí una señora en el ancianato y esa señora llegó al centro comercial y pasaba cuando me vio, me dijo, hola señora Alcira, yo fui a buscarla a su negocio y me dijeron que ya no es suyo, ¿cómo así? Y yo le dije, sí, el negocio se acabó, no sé qué nos partió. No, a ustedes les hicieron algo, les hicieron, pero espere, un momento, y sacó el celular y,
Hola Martica, ay Martica, tengo unos amigos tan especiales, ¿usted me puede regalar una cita para hoy? Y espéreme, entonces yo le dije, señora Marta, nosotros no tenemos un peso. Me dijo, no, no pasa nada, tranquila. Y nos fuimos a aquel lugar. Llegamos a este lugar. Ese lugar estaba lleno de gente de todos los estratos habidos y por haber, camionetas lujosas, una casa donde estaban todos sentados. Llegamos allá, siéntense aquí que yo voy a hablar con ella. Llegamos, nos sentamos, yo la verdad iba muy nerviosa porque no sabía a qué íbamos. Pero ella nos dijo, allá les van a ayudar y nos van a ayudar para que esto mejore. Efectivamente, a los 15 o 20 minutos salió ella y nos dijo, ya, dígale a sus amigos que entren. Entramos, y entonces una habitación grande con un Sagrado Corazón grandísimo allá en una esquina, acá la Virgen del Carmen y unos cuadros de la Última Cena. Entonces, bueno, llegamos al lugar indicado. Entonces esta señora nos dice, ¿van a entrar los dos? A mi esposo, a mí, nosotros, sí, los dos. Entonces estaba en una mesa sentada como de 6 puestos. Y me dice a mí, siéntese, ella sentada en el centro de la mesa, me dice a mí que me siente a la derecha de él y a mi esposo al lado mío. Entonces saca un montón así grandísimo de cartas y empieza, yo no sabía qué era, entonces empieza a moverlas así y me dice a mí, usted con su mano izquierda, pártame esto en 3 partes, yo con la izquierda. Pero yo tenía muchos nervios, me dice, tranquilícese, tranquila, que aquí no le va a pasar nada. Me dice, usted tiene, a mí, se dirige a mí, me dice, ¿usted tiene un hermano enfermo? Ahí me quiero devolver un poquito. En el año 2000, yo tenía 5 hermanos hombres. En el año 2000, uno de mis hermanos, fue como mi padre, que nos enseñó a mi hermana y a mí a ponernos ropa, brasieres, ya seguramente grandecita nos compró porque seguramente nos vio. Y yo tengo ese recuerdo de él muy bonito. Entonces era para mí como un papá. Me dijo, él resultó con diabetes. Él manejaba mula, viajaba mucho, entonces resultó con diabetes y el médico le dijo, don José, si usted no se cuida, dentro de 10 años usted está amputado, ya no ve, ya tiene que empezar a cambiar su comida. Y él dijo, no, yo no voy a comer verduras, yo no soy ningún conejo, no sé qué, y él no quiso cuidarse. Ahí me devuelvo el poquito para contarles. En el 2000, eso fue en el año 2000, en el 2004 o 5 se enfermó grave y empezó ya la diabetes terrible. Cometió un error humano que le costó su matrimonio. Dejó a su esposa con sus 3 hijas, era casado por la iglesia, y se enamoró antes de enfermarse mucho. Dejó a su esposa y a sus 3 hijas y se fue a vivir con otra mujer con 3 hijas. Y pues mi mamá eso no se lo perdonó, mi mamá no lo visitaba. Ya cuando cayó enfermo, de hospital en hospital y de hospital en hospital, yo fui la que me solidaricé porque yo económicamente estaba bien, entonces yo le llevaba a mercado, yo le ayudaba con el arriendo, yo le daba las medicinas. Y bueno, él murió el 11 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo del 2011 murió. Entonces ella me dice, esto le estoy hablando junio del 2010, me dice, ¿usted tiene un hermano enfermo? Le digo, sí. Me dice, su hermano dentro de 1 año no está, él ya está muy mal, él no está. Y sigue mezclando sus cartas, vuelvo de nuevo, sigue mezclando sus cartas y me dice, otra vez con su mano izquierda, hágame otros lo mismo. Entonces vuelvo y le hago lo mismo y me dice, ¿ustedes tienen un inmueble en proceso de judicial, algo así? Y le digo, sí, la casa de nosotros que está en proceso de remate, no la van a rematar. Dice, sí, eso ya está muy adelantado, pero eso no se puede hacer nada, eso se perdió. Bueno, vuelve y las coge y vuelve y las mezcla y me dice, en su familia, mujer, a mí, me dice, en su familia hay una persona muy allegada a ustedes que ha dejado de comer carne por hacerles trabajo de brujería. Es una mujer de cabello así, de piel así, de estatura así. Cuando ella me dijo eso, era la mujer de uno de mis hermanos, para ese momento. Bueno. Y me dijo, mire, ustedes tienen un trabajo de brujería que yo con esto no les puedo ayudar. Sacó una tarjeta y nos dijo, tome, vayan, busquen a esta persona porque yo no les puedo ayudar. Salimos de ahí con mi esposo y la señora que nos llevó dijo, ¿sí ven que sí? No, es que ella es muy buena, ella es muy acertada. Y como me dijo 3 cosas que sí eran ciertas y que nadie las sabía, pues yo dije, no, esta señora sí sabe, esa señora es muy buena.
Claro, esta señora es la que nos va a ayudar con todo esto, súper. Nos dio la tarjeta para buscar a esta persona y duramos 3 meses pidiendo una cita con ese hombre porque era muy solicitado y tenía muchísimo trabajo. Para ese momento yo estaba terminando mi colegio, estaba en el colegio Cafán estudiando grado 11, estaba terminando y tenía una amiga como de 65 años y estudiaba conmigo y yo le ayudaba con sus tareas porque ella no entendía muy bien y era mi amiga y ella sabía toda mi historia, entonces me dijo, señora Alcira, lo que necesite de plata, tranquila que yo le presto, ¿qué necesita? Eso para la consulta, para lo que sea. Yo, pues nos metimos en eso, nos envolvimos en eso con mi esposo. Esta señora nos prestaba plata, sí, bueno, que la consulta con el hermano vale 150.000, vale, perdón, la consulta con el hermano vale 20.000 pesos y toca estar llamando porque eso es mucha la demanda, es mucha gente. Y sí, efectivamente duramos 3 meses buscando la cita con él. Bueno, llegamos a la famosa cita, es aquella mañana después de 3 meses y el señor nos dijo, mire, la consulta se demora 3 minutos. Usted tiene 3 minutos para preguntar y vale 20.000 pesos. ¿Van a pasar los dos? No, no, señor. Dijo, ¿quién los mandó? Muestra la tarjeta. Eso tienen como su negocio ahí, su empalme de ellos, porque primero nos pidió la tarjeta de quién nos mandaba. Entonces, cuando le entregamos la tarjeta, ahí sí nos abrió la puerta. Igual llegamos, esa casa estaba llena de gente en carros blindados, de gente muy importante, que pues no viene al caso, de gente, mejor dicho. Siga, siéntese, y esto es lo más espeluznante que les voy a contar que nos pasó. Duramos sentados más o menos 20 minutos, nos anotaron en un cuaderno, pagamos los 40.000 pesos para que nos atendieran. Cuando baja un hombre como de un 80, tal vez más, 85, muy elegante, muy bien vestido, y nos dice a todos, bienvenidos todos, habíamos más o menos 40 personas, bienvenidos todos, acompáñenme aquí a hacer una oración. Todos nos levantamos y nos fuimos al lugar de la casa, una casa bien al fondo, grande, y había allí un altar, si se puede llamar a esto, Ave María Purísima, lleno de veladoras negras, con un montón de imágenes en la parte de arriba en un mueble. Estaba el negro Felipe, que yo para ese momento no sabía ni tenía ni idea quién era, pero ya hoy en día sé quién es o quién fue. Y este hombre abre sus manos y sus piernas en zona así de cruz y empieza a rezar y aquí conmigo, todos conmigo detrás, y nosotros todos detrás de él. Y empieza este hombre, Padre nuestro que estás en el cielo, 14, 15 veces Padre nuestro, y de un momento a otro este hombre se desgonza y hay dos señores al lado, cada uno lo coge y lo sientan en una silla. Y el hombre bonito y elegante que salió quedó hecho un muñeco como el Año Nuevo, el muñeco que hacen para quemar el 31 de diciembre, sentado en una silla y a todos nos sacaron para afuera, todos para afuera. Y empieza el señor con su cuaderno. Fulano de tal, el primero, 3 minutos. Nosotros habíamos estado con mi esposo, ya veníamos como buscando este camino antes de eso. Y yo tenía un rosario que habíamos comprado en un congreso. Entonces, cuando me llamaron a mí, Alcira Cabra, yo temblaba mucho, porque este hombre no quedó nada, no sé qué le pasó, no entendía qué era lo que pasó. Ya un sacerdote me dijo qué había pasado. Y lo sientan en la silla. Cuando yo entro a esa puerta, está todo oscuro, lleno de veladoras, y me dice, le cambia la voz, Alcira, acércate. Ay, No, yo qué temblaba miedo. horrible, horrible, ustedes no se imaginan, yo sentía, perdónenme, pero yo sentía que me iba a hacer chichi, yo tenía mucho miedo, y uno de ellos me dice, quítate esto, no puedes entrar con esto, quítatelo, Ay, me Dios hace, del Rosario. me lo hace quitar, entonces me dice, no puedes pasar, entonces me lo hace quitar y me lo deja por allá en una mesa. Cuando yo me acerco a él, me dice, en esa voz macabélica, una voz terrible, ya no era el hombre, como les digo, bonito, me dice, dame la mano, pero era una voz así, entonces yo temblaba mucho y me dice, uno de ellos me dice que me tranquilice porque así no me puede atender. No, yo tenía mucho miedo. Y yo le doy la mano y como tiemblo. Y me dice, ¿qué negocio tenías? Cuando me toca estaba frío, frío, frío. Dios santo, Ave María Purísima. Me dice, tenías un negocio en la calle 53, 27, no sé qué. ¿Qué negocio era? Me da la dirección de donde estaba el negocio. Y le digo, sí. Me dice, ese negocio te lo dañaron un Viernes Santo con un trabajo de brujería muy grande. Pero ya no hay nada que hacer. Hay que
Y ellos van anotando en un papel y ya, se acabaron los 3 minutos, para afuera. Luego llaman a mi esposo por el nombre. Mi esposo dice que cuando él entró y yo salí, y yo tenía una cara como por aquí de larga, de la angustia que llevaba. Ay, Me entregan el papelito y me mandan a hacer una fila nuevamente. Bueno, nuevamente no, me mandan a hacer una fila y allá llego con mi papelito y entonces allá la señora me dice, mire, la consulta con el hermano vale 150.000 pesos, debe alistar esto y esto y esto. Llega mi esposo, me dice no, me dice mi esposo, no, imagínese. A mí me dijo que tenemos dentro de la buceta, nos habían dejado un paquete, por eso recogieron la buceta, un trabajo de brujería que está hoy dentro de la casa. Está dentro de la casa hoy. ¿Cómo así? Allá nos dan todas las indicaciones, busquen esto, compren esto, alisten esto, cuando tengan la plata que vale 150.000 pesos, la ida del hermano a la casa, entonces nos avisan. La señora, ¿qué les cuento? Tranquila, lo que necesite, entonces anote ahí y sí. Siga Listo, llegó el prestando. día. Sí, ya seguía prestando. No pasa nada, tranquila que ahí eso algún día arreglamos. Llegó el famoso día y llega el hombre otra vez, el bonito que les cuento, súper arreglado con su súper carro a la casa. Y él me dice, no deben haber más de 2 o 3 personas si vamos a hacer eso. Tengo una hija, mi hija abogada, no creía y no creía y decía que no y que no. Yo quiero ver cuál va a ser la artimaña de él, qué es lo que va a hacer. Ella ese día no fue a trabajar y dijo, yo voy a estar con ustedes dos en la casa. Ya la casa todavía la teníamos, ya en ese tiempo ya estaba ya casi llegaba el momento del remate, pero en ese momento nos fuimos a vivir allá, a la casa. Ah, bueno, nos fuimos a vivir donde mi mamá y luego nos fuimos a la casa y bueno, íbamos en la casa mientras la rematan. Cuando él llegó y se quitó la chaqueta, la puso en el comedor y dijo, bueno, en el nombre del Padre, ayúdenme con la oración otra vez. Yo dije, no, yo no. Digo, no, es muy corta la oración. Y cogió los objetos, no sé si los puedo nombrar. Claro. ¿Sí los puedo nombrar? Bueno, entonces era un palo de escoba con una botella de alcohol, con un alambre de dulce. Prendió todo esto, teníamos que tenerle una garrafa de agua bendita. Bendita. Bendita, una garrafa de agua bendita, el palo, el algodón, envolvió todo esto y cogió el palo y se fue por toda la casa y por todos los muebles y por la cocina y nos dijo, ¿quién vive aquí? A mi hija se paró en el tercer escalón de la casa y ella de ahí no se movía, ella parada ahí poniendo cuidado. Y luego subió por la escalera al segundo piso, era una casa de 4 metros de frente por 10 de fondo, de urbanización, pues pequeña. Y subió por quién vive aquí, entonces mi esposo le dijo, vive otra hija que no está y mi hijo menor que tiene 14 años, 15 años. Y se fue por toda la casa. Dijo, ve, tan raro. Cuando llegamos al sofá, bajamos a la sala y pasó el palo por el sofá, el fuego hizo así. Y nos dijo, quíteme todo esto de aquí, retíreme todo esto. Mi esposo y yo lo retiramos y le dijo a mi esposo, voltee ese sofá, el sofá. Algo que yo jamás había visto, nunca en la vida, en los años que tenía, para ese momento tenía 45 años, 44 años. ¿Les estoy hablando hace 15 años? Sí, 42 años tenía. Les dije, entonces le dijo a mi esposo, póngase los guantes, unos guantes de cirugía, y rompa la tela. Y él cogió el agua bendita. Cuando mi esposo volteó el sofá y rompió la tela, eso que estaba dentro saltaba. Eso saltaba. Y él le dijo a mi esposo, meta la mano. Mi esposo tenía muchos nervios. Él no hizo nada, él solo mandaba. Porque realmente él no cogió nada. El palo y lo que hizo y lo demás lo hizo mi esposo. Cogió el sofá, rompió la tela y cuando mi esposo metió la mano, él sacó eso y lo botó lejos. Era un paquete más o menos de grande, como un mango de grande. Era la partecita de la bolsa rayada que le dan a uno en el supermercado. Le quitaron la oreja a la bolsa y sobre esa oreja extendieron un billete de 1.000 pesos. Cuando mi esposo rompe eso. Quiero devolverme un poquito. En el año 2009 mi hijo menor cumplía 13 años y le habíamos regalado una tabla en el año 2009, sí. Mi hijo se nos cayó montando esa tabla que montan Sky Skid, creo que se llama. Ok, sí. Se partió un bracito en esta parte acá y acá. Se partió el brazo en el año 2009. Cuando mi esposo saca esa talego y desenvuelve, le dice, le echa agua bendita a eso.
y le dice, saque, desenvuelva eso. En una bolsa de basura lo desenvuelve. Había un billete sobre la oreja de la bolsa, un billete de 1.000 pesos, donde le escriben a mi esposo su nombre y le dicen, le hago este trabajo de brujería para que su vida sea una total desgracia y en todo le vaya mal. Con nombres y apellidos completos, los 2 nombres y los 2 apellidos. Y había en ese envoltorio una calavera grande, una mediana. Eso olía terrible, ustedes no se imaginan, eso olía terrible. Y estaba mi esposo, la figura de mi esposo, un muñeco así. Mi esposo es una persona morena, de cabello crespito, con las manos, el cuerpo, el cuerpito del todo así, con las manos amarradas aquí abajo a las piernas, amarradas las manos abajo. Y estaba mi hijo menor es blanco, monito, estaba mi hijo menor con su saco de lana y su pantalón en muñeco, con el brazo partido aquí y partido aquí. Increíble. Eso a mí me derrumbó, eso tenía tierra, según el señor decía, tenía tierra de difunto, tenía cabellos, tenía calavera, tenía el billete y tenía los 2 muñecos. Por supuesto, yo cuando vi eso, yo me senté a llorar en la escalera. Este señor le hizo quitar el guante a mi esposo, que envolviera todo, y los espero esta noche en, en consulta porque eso hay que hacerle algo para desamarrar eso y para liberar. Otros 20.000 pesos esa misma noche allá en su casa de él. Cuando se fue a ir, se acercó a mi hija, así bien cerquita a su cara, y le dijo a mi hija, ¿tú vives aquí? Y mi hija le dijo, no. Dijo, ¿sabes una cosa? Te espero en consulta. Y ella se asustó mucho. Y se fue, cerró la puerta y se fue. Y los 3 nos sentamos a llorar en la escalera. Le decía yo a mi esposo, ¿quién es capaz de hacerle a uno tanto daño? O sea, ¿cómo es el ser humano de maldadoso? O sea, no, yo entendía de ver a mi esposo con sus manos amarradas abajo y a mi hijo con su brazo partido en 2 partes como se había partido, hacía, sí, casi 2 años atrás. Él se fue, nosotros nos sentamos a llorar, sacamos toda esa sala, todo lo quemamos, todo lo que nos salimos de todo eso. Fuimos, para resumirles un poco, fuimos con mi hija, pasados los días, y efectivamente mi hija tenía lo mismo que les acabo de contar, pero en un cementerio acá en Bogotá, en un cementerio, en un lugar súper abandonado. Buscaron una tumba que fuera de la edad de la persona muerta, la edad que mi hija había nacido, abandonada, abandonada, y allá entre eso enterraron, dentro de la tumba estaba metido el mismo paquete que les acabo de contar. Era mi hija con su pelo crespito, en una muñeca de trapo llena de alfileres, con una pareja de novios, partidos rotos, y lo mismo, el nombre de ella, y le hago este trabajo igual, lo mismo, para que no pueda estudiar, para que su vida sea una desgracia, para que en el amor le vaya como Ujú. así le escribieron. Bueno, como les digo, eso fue muy duro, mi hija duró como unos 5 meses llorando, lloraba y lloraba, eso nos causó mucho dolor, mucha tristeza. La ida al cementerio volvía a costar 150.000 y tocaba pagarle el carro al señor y tocaba tenerle gaseosa o juguito o agüita porque él le daba sed, entonces era, señor, a la señora y anote y saque y no importa, tranquila que yo ahí les ayudo. Para finalizar esta historia un poco ahí de tan fea, es que teníamos un hijo que tenía 18 años, se había ido de la casa y no sabíamos de él hacía un año, más de un año no sabíamos nada, nada, súper rebelde, fue un niño rebelde y se había ido de la casa y no sabíamos nada. Entonces ya la curiosidad despierta al gato y yo dije, no, este señor sabe mucho, no, sabe mucho y como todo se nos iba a componer, ya ahí vamos a parar de sufrir. Yo cogí una foto y me fui a hacer todo el proceso que les cuento. Y él me dice, este muchacho en este momento está enfermo y está encerrado en una habitación aguantando hambre. Busquen de él. Y me da toda la descripción, el tal espíritu, porque es un espíritu, ¿no? Ay, qué miedo. Entra en el cuerpo del Señor, un espíritu, se desdobla. Increíble. Me dice, busquen en este mausoleo, da el nombre del mausoleo,
en el mismo cementerio, pero al otro costado. El uno estaba mi hija estaba en el occidente, él en el otro lado. Y nos vamos a buscar y efectivamente encontramos, llamamos al hermano, al tal hermano señor este. Llegó allá, estaba mi hijo. Ah, bueno, mi esposo se fue a buscar, ahí me devuelvo un poquito. Salimos de allá, mi esposo fue a buscarlo con unos amigos, averiguamos dónde estaba, mi esposo lo encontró y efectivamente estaba en una habitación, encerrado, aguantando hambre, enfermo. O sea, lo que el Señor le había dicho estaba. Entonces, claro, ¿cómo no íbamos a creer si es que era muy bueno? Lo que nos estaba diciendo todo nos estaba saliendo. Maravilloso. Entonces, nosotros decíamos, no, este Señor es súper bueno, no, qué maravilla, Dios. Y ahí en ese momento Dios no, porque estábamos en otras cosas que eran más rápidas y acertadas. Entonces, le contamos a mi hijo lo que estaba pasando y él no creía y no cree. Hoy en día no cree, dice que no y que no y que no. Bueno, igual estaba mi hijo también en el cementerio enterrado, un muñeco de cera amarrado a los ojos, con un caucho amarrado a los ojos. También tenía el billete. Mi hijo para ese momento había estado estudiando ingeniería mecánica en una universidad. También le escribieron lo mismo, le tocó desertar porque no tenía para pagar. Terrible. Aquí para esto ya, bueno, ya nosotros volvimos a trabajar, mi esposo volvió a trabajar, yo también. Esto quedó así, ya la cuenta con la señora ahí quedó también. Pero Dios es tan grande y tan generoso y nos rescató de todo este lodo, Dios. Terminamos, como les contamos, sin trabajo, sin nada, pero bueno, yo volví a trabajar. Después mi esposo cometió algo conmigo que yo dije, no, ya me quiero separar de él, ya no tenemos casa, ya no hay buseta, ya la casa la remataron, ya era el año 2011, dije, no, ya, 2012, dijimos, no, ya. Él no se quería separar de mí porque decía que todos estos años, que ya vivíamos solos, ya nuestros hijos se habían ido, que por favor, que... Entonces yo le había dado, era noviembre, yo ya le había dado que no, que fuéramos a la cita, pedimos una cita para divorciarnos, teníamos la cita para divorciarnos. Entonces mi mamá tuvo toda la vida restaurante y nos enseñó a hacer comida. Entonces no sé si conozcan la comida pelanga, acá en Bogotá es muy conocida, acá en Bogotá es muy Nada. conocida. No la conozco. Comida. Yo aprendí a prepararla y le dije a mi esposo, bueno, yo quería ponerlo como a prueba y le dije, vamos a trabajar los dos en la calle, vamos a vender esta comida en la calle. Porque este trabajo que me fui a trabajar en una casa de familia, y yo dije, no, yo no quiero trabajar en una casa de familia porque primero es muy duro, el trabajo es muy duro, me pagaban muy poco. Entonces yo le dije, vámonos a trabajar independiente. Y me dijo, bueno, sí. Entonces yo como estábamos en un problema de separación, él hacía lo que yo quisiera que él hiciera, entonces vamos a trabajar los dos. Bueno, sí, bueno, vamos a la calle a trabajar. Llegamos a una miscelánea a comprar unos platos y allí un señor nos saludó como si nos hubiera conocido quién sabe cuántos años. Hola vecinos, bienvenidos. Esto ya era en otro barrio, ya en la casa de mi mamá, no, ya nos habíamos venido más hacia el sur, hacia el norte. Hola vecinos, buenos días, les tengo... Ay, vecinos, ¿ustedes viven por acá? Y yo, no, señor. Sí, aquí cerquita. Mi esposo es que vecinos, imagínense que tengo un retiro y el Señor los ha invitado. Yo, ay, ¿cómo este Señor nos dice esto? Que el Señor nos ha invitado a donde si ni siquiera nos conoce. Y yo pensaba que un retiro era un poco de locos encerrados con una Biblia debajo del brazo, por allá encerrados diciendo sandeces. Eso era lo que yo pensaba. Y como yo estaba en proceso de divorcio, yo ya no tenía casa ni carro y mi esposo acababa de cometer algo conmigo que yo sentía que no lo perdonaba, entonces yo dije, no, ¿qué retiro? Y yo me salí, este señor tan atrevido que ni nos conoce invitándonos a un retiro. Entonces mi esposo sí le dijo que sí, que cómo era, que dónde era, y entonces salió y me dijo, por favor, vamos al retiro. Y yo, ay, no, ¿qué retiro? Yo quiero firmar el divorcio y que usted coja su ropa y vaya, ya no tenemos casa, ya mi hijo más chiquito va a cumplir 18 años, entonces ya no había nada que hacer. Nos fuimos, pasaron los días, la comida que vendíamos la vendíamos en ese tipo de platos, se nos acabaron esos platos desechables y volvimos. Cuando volvimos yo me quedé afuera y mi esposo entró. Hola vecinos, imagínense que una persona le conté a una persona que había venido una pareja de esposos que necesitaba de este retiro. Yo, señor, ¿cómo sabe eso? Si no nos conoce. Y el señor nos donó una ficha. El retiro era el 30 de noviembre, el 1 de diciembre y el 2 de diciembre del 2012.
Entonces él sale, mi esposo salió y me dijo, por favor, vamos, Cabra. Él me dice, Cabra, me dice, vamos. Se lo ruego, mire, Alcira, si después de ir al retiro se quiere divorciar de mí, listo, yo le firmo y listo, se acabó, está bien. Entonces, ay, sí, yo voy a ir a ese retiro para acabar ya con esto, ay, sí. Perdóneme la expresión, y me lo quitó encima y ya. Llegó el día del retiro. Yo hago parte del movimiento de retiros parroquiales Juan 23, que lo amo con todo mi corazón. Y aquí hago una cuñita chiquita, dijo Anita, voy a hacer mi cuñita. Los invito al que quiera participar de este retiro. Este retiro es un retiro de conversión muy fuerte, porque literal es un retiro de conversión. Retiro Juan Juan 23. 23, sí, yo lo he escuchado. Es un Sí. retiro de conversión. Yo estuve en el de Emaús y me encantó, me pareció muy bonito el de Emaús, súper lindo. Pero el retiro de Juan 23 es un retiro de conversión muy fuerte. O sea, el Señor ahí es tajante, muy tajante. Yo dije, bueno, voy al retiro, ya la semana siguiente teníamos la cita con el abogado para firmar y ya. Pues les quiero contar, Ana y Alex, que cuando llegué allá, bonito porque ay, los hombres se los llevaron por allá para otro lado y las mujeres, yo, ay no, mejor que no esté al lado mío, que se los lleven. Y el sábado, no puedo contar mucho, ¿no? Claro. Pero el sábado a las 3 de la tarde, por Dios santo. Y aquí quiero decir algo también que se lo he dicho, se lo dije a un sacerdote, se lo he dicho como a 2 sacerdotes. Cuando nosotros hacemos el cursillo del matrimonio, ustedes en el cursillo del matrimonio deberían de enseñarnos quién es el Santísimo. Yo no sabía, Ana y Alex, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En el cursillo del matrimonio deberían de enseñarle a uno, no. Hubo un encuentro con él el sábado a las 3 de la tarde donde el Señor me desnudó. Dios, yo a esta persona que les acabé de contar, ex esposa, es mujer de uno de mis hermanos, yo le tenía mucho rencor a esta señora. Aquí quiero decirles algo, a la abuela de mis hijas que viví con ella 4 años, esa señora me hizo mucho daño también y yo sentía que era el perdón. ¿Por qué uno tenía que perdonar a alguien que le hizo daño? ¿Por qué? Si me hizo daño, me dolió, me hirió. Bueno, acá me devuelvo un poquito, bueno, no, sí, avanzo, perdón. Entonces, a las 3 de la tarde, cuando me encuentro con él, de frente así, y empieza a enumerarme a mi mamá, algo que solamente mi mamá y yo habíamos vivido, y teníamos una fisura mi mamá y yo, nadie más lo sabía, la abuela de mis hijas y esta mujer de mi hermano, y empieza a desnudarme toda, Dios mío, yo decía, no, fue maravilloso, me enamoré del Señor, el Señor sabe que lo amo, le digo, Señor, todos los días, gracias Señor, gracias a este Señor de los platos desechables que nos invitó, un ángel de Dios. Yo no sabía que el Señor se vale de un mendigo para traerlo para llevarlo a uno a la presencia de Él, yo eso no lo sabía. Fue maravilloso. A las 3 de la tarde quiero contarles que a la primera persona que quería ver, después de ese encuentro con el Señor, era mi esposo. Qué Era bien. mi esposo. En una servilleta que nos dieron el almuerzo, yo le escribí a él todo, le pedí perdón porque yo fui cruel con él, porque yo lo humillé, porque yo lo hacía sentir mal, porque yo le hablaba cosas feas, porque yo me aproveché de él en muchas cosas y salí fue a pedirle perdón a él. O sea, la ofendida era yo y la indignada era yo, pero me di cuenta que la mala era yo y él que estaba sufriendo por mi maltrato era él. Qué belleza. No, yo no me quería divorciar de él jamás. No me quería divorciar de él. Hoy en día llevamos 38 años juntos. No tenemos casa, no tenemos carro, no tenemos nada. Llevamos desde que nos remataron la casa 14. Nos faltaban 2 años para terminar de pagar la casa. No hubo poder humano de quien nos ayudara. La casa la remataron. Todo se perdió. Y lo digo yo y se lo decía a un sacerdote. Ella acabó con todas mis cosas materiales, pero con mi matrimonio, que fue con lo que quiso acabar, al final no pudo acabar.
El Señor no se lo permitió que llegara tanto. Lo que quiero decirles con todo esto a las personas que me escuchan es que por encima de Dios no pasa nadie. Y nosotros antes, en problemas tenemos todos, pero antes de ir a buscar este tipo de cosas como lo que nosotros llegamos a buscar, debe uno buscar es de Dios. Y lo más bonito de todo esto, Ana y Alex, que me llenó de mucho amor y mucha esperanza fue haber podido perdonar a alguien que me había hecho tanto daño. 3 meses antes de que mi madre muriera, llegué yo a la casa de ella a llevarla a una cita médica y mi cuñada para ese momento todavía vivía con mi hermano, hoy en día ya no viven, y me la encontré en el pasillo de la casa. Yo entraba y ella salía, porque en el retiro yo le prometí al Señor que iba a buscarla y le iba a pedir perdón a ella y a la abuela de mis hijas, a las personas que me han hecho daño. El Señor me dijo, es que tiene que perdonar. Yo perdonarlas, y ellas fueron las que se metieron conmigo, ¿yo por qué tengo que perdonar? No, eso no lo voy a hacer. Pero el Señor me dijo, sí señora, tienes que buscarlas. Ella salía y yo entraba, y cuando ella salía yo me acerqué, la nombré. Le dije, mire, en nombre de mis 4 hijos, en nombre de mi esposo y en nombre mío, si usted considera que nosotros en algún momento le hicimos daño, le pido que nos perdone. Pero también quiero que sepa que yo ya la perdoné por todo el daño que usted nos hizo. Me devuelvo aquí un poquito y quiero decirles algo. Mi negocio, un Viernes Santo, un Sábado Santo que yo me levanté a abrir, en la mañana apareció todo, era esquinero, la miscelánea era esquinera. Estaba lleno de blanco, como cuando uno desata jabón y lo lanza al piso y lo deja secar, así estaba el negocio. Pero pues como yo no sabía nada, desconocía. Cuando este señor allá me dice que un Viernes Santo a las 12 de la noche, caí en cuenta y dije, ah, sí, el reguero que me dejaron ahí. Quiero devolverme acá un poquito y contarles por qué esta discordia con esta cuñada. En el año 2000, como les dije, mi esposo fue conductor. Mi padrino de matrimonio compró un bus acá en Bogotá de servicio urbano y le dio trabajo a mi esposo, y mi hermano estaba sin trabajo. Entonces mi hermano menor, el más chiquito de todos los hombres, le dijo a mi esposo que por qué no le ayudaba para que mi padrino le diera trabajo. Y mi esposo hizo que le diera trabajo. Pero mi hermano cometió varias cosas y bueno, estrelló el bus y por allá entró en una casa y rompió unas tejas con el bus y lo dañó. Entonces mi padrino dijo, no más trabajo. Entonces ella se empeñó en que era mi esposo y que éramos nosotros, que a mi hermano lo habían echado porque nosotros habíamos hecho que mi padrino lo echara de su trabajo y demás. Entonces ahí nació en el año 2000 la discordia. También quiero contarles que en el año 2003 compramos un negocio en Villavicencio súper bueno, un negocio de artesanías. Cogí mi cama, mis 3 hijos, porque mi hija grande estaba en la universidad, en la Nacional estudiaba, y nos fuimos a Villavicencio con un negocio donde vendía muy bien, antes de comprar la miscelánea. Un negocio que vendía muy bien, muy bueno. Y un día llegó una persona y me dijo, señora Alcira Cabra, vengo de la Cámara de Comercio y me dicen que este negocio jurídicamente es suyo. Necesito que me desocupe este local. En 3 días, le doy 3 días para que me desocupe este local. Fui y le compré ese negocio a una persona de la guerrilla. Resulté metida en problemas con la fiscalía, porque resulté que me estaban investigando porque sí estaba en Bogotá con mi negocio, porque me había ido a Villavicencio. Y allá me vine con un proceso, pero era parte de lo que ya veníamos cargando en la sala, porque esa sala la habíamos llevado a Villavicencio. O sea, esto venía, ya había empezado, esto nació en el 2000, y eso que no tengo mucho tiempo para contarles todo lo que vivimos, pero nos pasaron muchas cosas, aparte de la fractura del brazo de mi hijo. A mí me perseguía porque mi esposo viajaba, y a mí esto, yo les digo algo, yo no sabía, y se los digo con todo el respeto, yo no sabía que el demonio hace el amor con nosotras las mujeres. Yo no lo sabía, dormía sola porque mi esposo viajaba. Y bueno, aquí quiero abrir un huequito. En la miscelánea mi esposo, cuando salió la buceta, la metió en una empresa que se llama Macarena, acá en Bogotá. Y él se fue a viajar y yo seguí trabajando en la miscelánea. Conseguí una señora y ella me ayudaba, entonces mi esposo se fue. Yo dormía sola y yo decía, me acostaba, después de hacer el rosario, hacía el Santo Rosario y me acostaba, y empezaba a sentir por debajo de las cobijas como si me caminara como un gusano, pero yo me iba a mover y no me podía mover.
Y yo decía que, Dios mío, y sentía cuando me pasaba las manos en mis partes, me manoseaba y yo decía, pero ¿qué será esto? Y yo no le contaba a nadie porque yo decía, ¿qué le voy a contar esto a quién si van a decir que estoy loca? Pero yo lo sentía. Pero un día me levanté y me fui a donde Monseñor, al colegio que les conté al comienzo, y le dije, Monseñor, me está pasando esto y esto. El demonio, me dijo, sí, claro. Pero esto era parte de lo que veníamos cargando Cargando. en los muebles de la sala. Así que pasamos por muchas cosas, muy desorientados. Nadie nos dijo, mire, busquen esto. Debimos haber buscado un sacerdote exorcista, pero como no andábamos en este camino de Dios, entonces desconocíamos totalmente, ¿cierto? Esto quedó así. Ya muchos años después, pues que ya después del retiro, gracias al retiro, bendito y alabado sea Dios, Dios bendiga al Señor que nos llevó, empezamos a buscar al sacerdote y ya empezamos a hacer oración y ya empezamos como a liberarnos. Y digamos que hoy en día lo más bonito de todo esto fue haber podido perdonar a esta señora. Bueno, también quiero contarles que en el año pasado, hace 2 años, en el 2023, busqué a la abuela de mis hijas después de 35 años, llegué a su casa y le dije, quiero hablar con usted, vengo a decirle que yo hago parte de un movimiento de retiros, estuve en un retiro y en este retiro pude perdonarle todo el daño que usted me ocasionó durante los 4 años que vivía en su casa. Quiero que sepa, le dije lo mismo que le dije a mi excuña, quiero que sepa que yo ya la perdoné por todo el daño que usted me hizo y si usted considera que yo también en algún momento le ofendí haberme metido con su hijo, que fue lo más preciado que tenía, le pido que me perdone, pero quiero que sepa que ya la perdoné. Y hace 15 o 20 días estuve en su casa, está muy enferma hoy, tiene casi 90 años. Hace 15 o 20 días fui a su casa a ofrecer un rosario con mis 2 hijas y me di cuenta que sí, que ya la perdoné. Le doy gracias a Dios. Qué belleza. Que el amor todo lo puede y definitivamente cuando uno se abandona en las manos de Dios, el Señor hace obras maravillosas en cada uno de nosotros cuando nosotros permitimos que el Señor actúe en nosotros. Porque Él es tan caballero que si nosotros no le abrimos la puerta, pues Él no entra. Claro. Él no entra. Alcira, ¿y todo esto que hicieron con este brujo tuvo algunas consecuencias en ustedes? Porque si bien creo que pudo haber, no sé, quitado lo que había en el mueble, pero ustedes sintieron que el haber acudido a él tuvo algunas consecuencias en ustedes espiritualmente hablando. Sí, claro, claro, porque a mí por lo menos me perseguía mucho los sueños estos que lo dejan a uno paralizado. Ujú. Después del retiro el combate fue duro y yo no voy a decir, ay, no, no había nada maravilloso, no, fue duro porque de estar metidos en esto, Claro, tan feo, tan malévolo, a buscar los caminos de Dios y entrar en el camino de conversión, no fue fácil. claro. No fue fácil y no ha sido fácil, pero con mi esposo, los dos frente al Santísimo de rodillas, le prometimos a él que jamás en la vida volveríamos a algo tan siniestro, porque es que yo me quedo corta en palabras en decirles las cosas que nosotros vivimos. Es aberrante de verdad algo así bueno, sí, eso, la gente cree que eso, ay, eso es mentira. Y ay, Dios, es que Dios se demora mucho para hacerle a uno los milagros y en cambio uno vaya y allá rápido. Claro. Allá es rápido y no importa la plata que cueste, no importa, no pasa nada. No, eso es un engaño. Y yo no sabía, Ana y Alex, que el demonio no ataca al demonio. Ujú. El demonio no Así ataca es. al demonio. Eso es muy delicado, es porque lo que ofrecen obviamente son soluciones rápidas y lo fantástico es que te adivinan. Entonces, como adivinan, dice, Sí, wow, el demonio es muy astuto y él mucho. sabe cómo envolverte y puede que él restituya cosas económicas, ¿cierto? Temporalmente, Pero si sí. se dan cuenta, el matrimonio de ellos iba para abajo, que es lo que el demonio en el fondo quiere, y es Acabar las destruir las familias. familias.
Entonces puede que aparentemente, uy, sí, sacó esto, que el negocio, que el dinero, que esto, que no se nos acabó, pero a pesar de que ya habían sacado todo eso y él había supuestamente acabado con la brujería, mire que la relación iba a pique. No, es Y, que sí. uh-huh, Si dime, nosotros no vamos al retiro, ahí se acaba todo. O sea, ya lo económico todo se había acabado. Nos quedaba nuestro matrimonio. Pero si sí, nosotros, pero el Señor ahí, yo digo, el Señor tuvo compasión, pero porque vuelvo y digo, nosotros le abrimos la puerta, ¿cierto? Claro, Porque nosotros dijimos sí al Señor, sí, Señor, acepto. Y lo que les digo, nosotros con mi esposo nos dijimos, Señor Jesús, perdónanos por todo esto que pasó y esperamos nunca más regresar a ningún lugar de estos. Y lo que les digo, lo más bonito fue haber podido perdonar a esta persona y saber por qué, por saber quién lo hace, porque muchas veces uno desconoce el autor de estos hechos. claro, Pero claro. como ella me la describió y me dijo lo de mi hermano y me dijo lo de la casa, yo no. Y eso es lo que de esa manera lo enganchan a uno, si se puede decir así, claro. para que uno se quede ahí, se quede ahí, se quede ahí. Pero como Dios es tan grande y tan bueno, nos mandó este ángel de este señor, nos mandó a comprar los platos allá, me sacó de trabajar, me puso a trabajar en la calle. O sea, yo lo digo, el Señor todo lo hace perfecto. Qué Y le digo a belleza. mis hijos, el Señor todo lo hace perfecto. Y quiero contarles este pedacito chiquito, mi hijo, el rebelde, yo le ponía la bendición, le echaba la bendición, le hablaba de Dios y ese hombre se cristalizaba. Hoy en día este hijo tiene 35 años y ustedes no se imaginan escucharlo hablar de Dios hoy, hace 8 meses, que diga, Dios, me dice mamita, Dios ha escuchado todas tus oraciones. Qué belleza. Ahora me doy cuenta que Dios, al hablarle de Dios era, se molestaba. Y contarle esto que les estoy contando a ustedes, se molestaba. ¿Y de dónde sacaron eso? Eso es por mentira. Eso no crean en eso, dejen creer en eso. Oiga, pero nos quedamos sin nada, ya no tenemos miscelánea, ni casa, ni carro, ni nada, nada, y todavía no cree. Entonces, hoy en día escuchar a mi hijo es el mejor regalo, porque él era uno de los que más se molestaba, se ponía bravísimo que yo le hablara de Dios. Ay, retiro, ay, no, qué pereza. Mi Qué vida vamos al retiro, belleza. no, qué pereza, qué retiro. Hoy quiero contarle que mis 4 hijos son retiristas, los 4 vivieron el retiro. Em, Seguimos en este camino de Dios. Qué belleza. Espero, espero seguir en este camino de Dios hasta el último día de mi vida. Em, Quiero contarles que es lo más bonito estar uno en presencia de Dios, por eso les decía yo a ustedes dos, claro, mi esposo no va conmigo a todos los retiros, yo voy a retiros, voy a congresos, voy aquí por ejemplo en Bogotá hay uno congreso de San José en marzo, me encanta, conocí de San José el año pasado, ay, no sabía Ana, que nuestros esposos, los San Josés que nosotros tenemos, Sí. Qué no belleza. sabía. Ustedes se imaginan todo lo que San José ha cambiado en mí este año del 2025 sobre la paciencia, el silencio, el amor, la entrega. No, todos los lirios de San José me enamoró este año San José. No lo Qué, conocía, Qué lo bonito. conocí este año. El 16 de marzo de este año compré un libro de él. He estado haciendo todas sus oraciones, consagrando a mis hijos. ¿Y cuál es mi mayor tesoro? Poder traer a mis hijos a los pies de Jesús. A Qué los qué hermoso, pies. qué belleza, hermoso. Alcira. Alcira, yo Que sí, quería retomar algo que me parece muy importante. Señor. Las personas podrán pensar, no, pero es que mire que si yo voy donde este brujo o donde esta persona, las cosas aparecen rápido. Por ejemplo, a ustedes lo que hizo él fue mostrarles algo que había escondido y que le habían puesto, la brujería que les habían hecho a ustedes, ¿cierto? ¿Dónde lo habían Sí. implantado? Lo recogieron, lo botaron, pero él no solucionó nada del tema económico. No, a él solamente le interesaba la plata, los 150.000, los 150.000, las 2 veces del cementerio con mis 2 hijos, el de la casa, a él solo le interesaba la plata y ya, él, nada, ya. Exactamente. O sea, ahí no hubo ninguna solución, solamente No hubo encontrar solución. cosas. Porque las No, personas pueden pensar, no, es que yo creo que ahí hay una manera de salir rápido de los problemas, ¿no? Le va a no. encontrar algo de pronto y eso va a ser un pañito de agua tibia, pero el problema se incrementa y puede ser peor, casi siempre es peor después de
acudir a un lugar de estos. ¿Dónde hubo la solución? Cuando fueron a un retiro espiritual donde conocieron de Dios, porque ahí empezó el proceso de sanación, perdón, restauración del matrimonio. Nada de esto iba a aparecer por medio de ese grupo. Así Así es. es, total, no, terrible. Y uno Nada, de nada. los engaños que hemos escuchado en casi todos los testimonios es que uno como católico, digamos tibio, lo primero que hace es buscar, aquí hay una virgen, aquí hay un sagrado corazón, aquí no, entonces esto es que es de Dios, esto Es es de que Eso es Dios. bueno, y caemos en todo esto. Y yo creo que eh, el Señor ha regalado muchos instrumentos también de Él que también te dicen, te hicieron algo, haz esto, haz aquello, porque hay instrumentos de Dios que no es por medio de brujerías ni esas cosas tan miedosas que contaste. Entonces es ir al lugar indicado para que no haya una contaminación espiritual adicional mucho más fuerte, porque el demonio iba era la yugular, y la yugular era ¿qué? El El matrimonio. matrimonio. El demonio El no matrimonio. iba por la casa, por la miscelánea, por no sé qué, iba al y matrimonio, a los la hijos, familia y porque los también hijos. estaba afectando a los hijos. A mis hijos Entonces, también, porque nos había alejado a uno de mis hijos. Era súper rebelde, rebelde en ese momento. Em, la situación, sobre todo que esto trae mucha ruina. Acudir a estos lugares, si uno supiera, y vuelvo y lo digo como lo dije al comienzo, si yo hubiera visto un testimonio, una persona que se sentara y contara esto, yo, ¡ah! Una alarma, se prende la alarma y dicen, ¿cómo se le ocurre? Pero lo que les digo, gracias a ustedes que me dan la oportunidad y espero que esto les sirva a muchas personas, que definitivamente el demonio no ataca al demonio, hay que buscar es de Dios. Y claro, a mí el Señor no me dio ninguna indicación ni me mostró nada porque yo era una católica de misa los domingos y ya, y era una persona era dedicada a tener plata para pagarle la universidad a mi hija, la universidad al otro, la pensión del colegio, la pensión al otro, para pagarles arriendo, era plata, plata, plata. A Y el Señor a proveer y veces a ya. uno lo saca de esa zona de confort, espere, que no todo es plata. Y hoy en día no tenemos nada. Tenemos a nuestros hijos, tres acá en Colombia, acá en Bogotá, y el más chiquito vive fuera del país. Y me doy cuenta que, quería contarles algo. Me doy cuenta que Dios no permitió que nuestra familia se destruyera. Pero esta persona que nos hizo este daño, hoy su vida está, porque eso se devuelve. se Sí, devuelve, eso Eso es se real. devuelve. eso se Y esta devuelve. persona está hoy terrible. Sus hijos, porque eso es ruina para los hijos de uno. Cuando estas personas hacen esto, le cae la ruina a sus hijos. Y hoy sus hijos, sus Sí. 5 hijos, están pagando las consecuencias de todo esto. Uy, qué Bendito tristes. Dios. Bendito sea el Sí. Señor. Orar por esas familias y esos niños, pues Oro por también, ella. claro. En mi rosario la tengo y tengo en unas hojas donde oro por ella y por cada uno de sus hijos porque son mis sobrinos. Claro. Y lo más bonito es eso, poder no perdonar que uno cree que no puede, si el Señor es tan, tan grande, tan hermoso. La Virgen María ha hecho obras tan grandes en mí también, que le digo gracias Madre por haberme llevado a los pies de Jesús, porque llegué también en el 2004-2005. Uno de mis hijos, el grande, el que tiene 35 años, resultó enfermo de un oído y fuimos a un santuario en Ibagué a llevarlo. Ya como que el Señor venía buscándome, pero es que yo vivía muy ocupada en otras cosas del mundo, de la plata, entonces como que, ay, no, espere, Señor, no más tarde, Señor. Entonces, cuando nos encontramos con Él, cuando nos dimos contra el piso, ahora sí, aquí los estoy esperando. Y esa señora en Ibagué en un santuario de la Santísima Trinidad, que yo ni sabía quién era, quién es la Santísima Trinidad. Ay, Ave María Purísima, yo digo, perdón, Señor, perdóname, Señor. Esa señora me dijo, vístale un altar a su hijo y aprenda a hacer el rosario. Pues mi hijo comía mucha hamburguesa y perdió el puente del oído izquierdo. La bacteria, tenía una bacteria, se le alojó una bacteria y se le comió el puente del oído. Y un médico en la clínica Palermo me dijo, mira, yo no sé qué religión eres tú, pero a tu hijo lo único que le devuelve el oído es un milagro de Dios. ¿Un milagro de Dios? Mi esposo en ese tiempo trabajaba en una empresa intermunicipal y una persona ayudante le dijo, mire, en Ibagué hay un santuario, llévenlo allá y lo llevamos a ese santuario. Y eso fue como si le hubiéramos hecho un exorcismo a mi hijo, tenía 15 años. Qué 15 bello. años.
Qué belleza. El exorcismo era, sí estaba enfermo, pero el exorcismo era que tenía su novia de 15 años embarazada y fue papá de 15 años. Dos niños de 15 años creando un niño, un bebé. Mm, Dios mío, y esa era la parte de la enfermedad. Y gracias a esa señora Nibagué nos aprendimos a hacer el rosario. ¿El rosario eso cómo se hace? Ah, no, eso se compra y entonces empieza y empezamos a hacer el rosario. Hoy en día mi hijo perdió su oído, porque si se acuesta por ese lado, se le cae la casa. Pero le daban desmayos, tenía problemas en las articulaciones, tenía vértigo, un montón de cosas le generó, pero eso fue, en el 2006. Yo creo que eso era parte de todo lo que veníamos arrastrando, claro, Bendito Dios. porque claro, duramos 10 años, del 2000 al 2010 que sacaron eso, y ya el señor cobró y nunca más volvió a aparecer, quedó así. Los que realmente nos ayudaron fueron varios sacerdotes con los que hemos buscado y nos han ayudado en oración y en penitencia y en ayuno y en vigilias y en este camino vamos. A veces mi esposo va conmigo, a veces que no le gusta trasnochar mucho porque trasnochó toda su vida viajando por todas partes, entonces a veces mi esposo va conmigo, a veces no, pero yo sigo con esta maleta arrastrando esta carreta hasta que los traiga a todos aquí a la presencia del Señor. Qué belleza, amén, qué Alcira. No, belleza. lo que pasa es que, familia, entendamos una cosa. No es que las cosas con el Señor sean lentas porque Él quiere que nosotros suframos todos los flagelos de lo que nos están haciendo. No. Es que Él nos quiere es para el cielo. Y para que nosotros Ay, podamos sí, aprender, entender, crecer, necesita un proceso, que haya un proceso, ¿cierto? sí, Y a sí, uno le sí. regalan esas gracias tumbativas, salen de un retiro súper transformados, súper Ay, sí. radicales, otros necesitan procesos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Es que no caigan en las trampas del demonio, porque el demonio siempre se va a meter por lo fácil, por lo rápido, por el dinero, la ambición. Si ustedes realmente quieren buscar el cielo, si ustedes quieren tener una familia fortalecida, busquen, si ustedes creen, pues, bueno, nos están haciendo algo, la economía va para abajo, la salud, busquen un sacerdote exorcista, siempre estar en gracia de Dios, hacer el Santo Rosario, visitar el Santísimo, Eucaristía diaria, y todo eso el Señor empieza, por encima de Dios no hay nadie, Sí, nadie. sí, sí, nos Entonces, blinda, es que la oración nos blinda de muchas cosas, mucho, la oración, la Eucaristía, como Ana lo dice, el Santo Rosario, el Señor nos blinda, la Santísima Virgen María, cuando uno le ofrece el rosario con todo su amor y su corazón, ella se desborda en no gracia. pasa nada. Sí, no, nos Así es. protege, nos guarda. Y ya quería contarles, esa era mi historia. Vivimos muchas cosas tristes y como les digo, acabaron con nuestra economía, pero con nuestro matrimonio y nuestra familia no. Y seguro el Señor la va a restablecer en el Ol- Sí, momento indicado. ¿Por en el qué? momento. Pasa que si Él restableciera todo ya, quizás todavía les tienen que estar bien firmecitos para que eso no los vaya otra vez. Pero Él es Ah, el dueño del oro y la plata y tú eres la hija del rey. Así que ay, sí, tranquilita, que lo que Él les quiera dar, se los dará en el momento indicado. sí, 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 bendito que sea el así lo Señor. tenga él destinado. Alcira, muchas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias por escuchar este testimonio que espero que a muchas personas les sirva y no caigan en estas cosas tan tristes y tan bajas. Y son cosas que el Señor aborrece, porque quiero decirlo, el Señor aborrece todas estas cosas, Así mucho. es. Claro, claro, claro. No, En no la palabra del hagamos, Señor lo dice. sí, no hagamos que las llagas de nuestro Señor Jesucristo le sangren más de lo que se las hacemos sangrar con tantas cosas malas que pasan, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, nada, orar y pedir al Señor por los buenos, por los malos y por todos los no tan buenos, por todos, porque todos somos hijos de Él. Así es. Bueno, Alcira, Dios te pague, Dios te bendiga. Muchas gracias Gracias. por tu testimonio, que esto llegue a muchos corazones. Recuerden todos compartir esta historia, este testimonio tan hermoso. No sabes a quién le puedes estar ayudando. Una persona puede estar Sí. cayendo en una práctica que lo puede llevar a una ruina, que lo puede llevar a acabar con su hogar, con su matrimonio. Y compartir este testimonio le puede abrir las luces para que encuentre el camino real
que es el Así camino es. de Dios. Solamente en Dios se encuentra la salvación, la restauración, romper esas cadenas y esas situaciones complejas de brujería, hechicería, todas tantas cosas que hay ahora. Pues, Dios los bendiga a todos. No se les olvide suscribirse para que apoyen el apostolado, dejarle unos comentarios muy hermosos al Cira y bueno, Dios los bendiga a compartir. Chao, un abracito, bendiciones. Chao.